Bienvenidos a Academia de la Biblia Podcast, donde queremos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque a nosotros. Y estamos en un episodio más, yo creo que es el 54, ¿puede ser? Guille, ¿me confirmas que es el 54? Andresito, ¿en qué capítulo estamos? 54. 54 capitulazos de Academia de la Biblia Podcast, que se dice pronto, pero ya son añazos que llevamos aquí en esta... Hoy nos han preguntado que cuánto nos cuesta cada podcast, Andrés, y no hemos sabido qué contestar. Nos cuesta mucho. Mucho. Y emocionalmente es devastador. es devastador. Academia de la Biblia no para. Esto es un tractor, va a saco. Nos vamos en unos días a Israel, Andrés. Sí, en 2 días. En 2 días nos vamos a Israel, estar orando, porque está la cosa compleja. Vale. Y hoy tenemos una invitada de lujo. Está con nosotros nada más y nada menos que Lidia Martín. Boom. Aplausos, Ale. Psicóloga. Creo que son estos. ¡Oh, he acertado el amarillo! Lidia Martín, psicóloga, hace consulta, hace un montón de cosas. Ha sido además alumna de Academia de la Biblia de todos los cursos, que yo me acuerdo de verla y en el primer curso, creo que fue el primero. Digo, yo creo que he leído algún libro de esta mujer. ¿Qué hace aquí? Claro, yo había leído. Estoy yo dándole clase. Me acuerdo yo de libros de adolescente, ¿puede ser, Lidia? Sí. Bueno, y lo primero y principal, Lidia, ¿tú cómo estás? Andresito, no te... ¿Qué? ¿Cómo estás? Me tenéis asustada. ¿Asustada? No, estoy bien. De Está- momento va bien. Sí. Dentro de un rato que me vuelva a preguntar y ya le digo. ¿Cómo están los nenes? Los nenes están bien. Sí. No se quejan, no nos quejamos, va bien. Sí, está bien. Son muchos ya. Has estado esta mañana, que se entienda, que se sepa lo que está pasando en Academia de la Biblia. A ver. Sendos pastores, que tenéis aquí sentados, han tenido sendas reuniones, a saber, 9 de la mañana y 11 de la mañana, y ha estado compartiendo Lidia en la reunión de Valencia y luego en la parroquia. Y luego ha comido paella y la tenemos aquí en el tercer round en el podcast de Academia de la Biblia. Lidia, gracias. ¿Cómo te has sentido esta mañana en las distintas comunidades compartiendo? En las comunidades muy bien, solo que pensaba yo, menos mal que los domingos no se trabaja. No. No se trabaja nunca, pero no, bien, repetiré si me invitáis. Si Vale, tenéis el venga. valor, Si tuvieras que elegir, ¿cuál crees que es mejor? ¿La parroquia O Valencia. vosotros queréis pegar una Exacto, paliza ahí, después ahí. a la salida. En plan competi, en plan Street Fighter. No, yo soy muy salomónica. Muy bien. Y me quedo a las 9 con el desayuno orgánico de Valencia Muy bien. Vale. y a las 11 con la parroquia. Muy bien, venga, vale. Está bien jugado. Hasta bien, Está bien jugado. Andresito, ¿tú cómo estás? Está bien jugado, Lidia. Andresito, ¿tú cómo estás? Yo estoy muy bien, tío. ¿Las nenas? Muy bien. ¿Cómo estás, Mayores. El mes que viene cumplen ya 14 y 9. He visto a Sofía sirviendo en la iglesia, haciendo entrevistas. Sí, está ahí en redes sociales. En redes sociales. Muy bien. ¿Es Z ella? ¿Ella es Z? Bastante, creo. Bastante. Bueno, no lo sé. En realidad no sé, ya me he perdido. Después de la Z supongo que volvemos a la A. Alfa. Alfa Mis hijos es- son alfa. Son Vuelve a empezar. Como... el ciclo Otra de la vez. vida. Y fíjate, pues estamos aquí en la mesa, pastores, psicólogos. Bueno, pues psicólogos vosotros. Bueno, todos Claro, somos pastores psicólogos. vosotros, psicólogos por aquí. Pero Lidia, yo te quería preguntar una pregunta súper amplia y a partir de ahí ir focalizando. Y es, Academia de la Biblia y psicología. ¿Qué relación existe entre la palabra de Dios y la psicología? ¿Por qué digo esto? Porque hay opciones. Hay libros que han demonizado la psicología, hay libros que la han rebajado, la han abaratado. Bueno, que tú como creyente, como predicadora, como psicóloga, ¿cuál es tu opinión de la relación entre la palabra de Dios y la psicología? Vale. Pues a ver, psicología para empezar es que hay que entender de lo que estamos hablando, porque psicología es la disciplina que estudia el comportamiento de las personas. Entonces, de comportamiento habla la Biblia y, por tanto, como mínimo la comparación parece que es bastante razonable. Es decir, oye, mira, pues la psicología me habla de comportamiento, la Biblia me habla de quiénes somos nosotros, quién es Dios principalmente. Y entonces, bueno, pues a ver qué me dice la psicología y qué me dice la Biblia acerca de mí, ¿no? Claro, la psicología de Dios no habla. No es su objeto de estudio, entonces directamente no se centra en ello. Evidentemente la Biblia habla del ser humano, pero lo referencia a Dios. De quien nos habla realmente es de la acción de Dios sobre la vida del ser humano. Entonces, para empezar es que son ligas distintas. El que pretenda asemejarlas se está equivocando de enfoque. Entonces, ¿eso significa que no tengan nada que ver? No, creo que tienen mucho que ver, evidentemente, pero cada una tiene que estar en su sitio. Teniendo en cuenta entonces que la psicología habla del ser humano, ¿cuánto de lo que leemos en la Biblia
tiene mucho o todísimo que ver con la psicología, pues eso, todísimo. Entonces, es una pena que también porque, pues como pasa tantas veces, haya habido quien hace mal uso de la psicología, pues al final se demoniza a todos o a todo lo que tiene que ver con el asunto. O mal uso de la Biblia. O mal uso de la Biblia, ahí quería ir yo también. Vale. Ahí está el doble rasero. Yo creo que aquí el tema principal es que con este asunto se usan dobles raseros constantemente. Entonces, el rasero que se le aplica a la Biblia no es el rasero que se le aplica a la psicología, evidentemente, pero es que si demonizáramos todo lo que se ha empleado mal, pues eso, incluida la Biblia, tendríamos que demonizarla. Es una pena, entonces, que no sepamos diferenciar y entresacar lo precioso de lo vil, que es de lo que se trata bíblicamente hablando. ¿Que habrá habido gente que haya querido colar la psicología y ponerla en lugar de la Biblia? Pues seguro. ¿Que habrá habido gente que esto de la psicología le suena muy de moda y le quieren dar una bola o un espacio que no debería tener? También. Que sigo escuchando a veces a predicadores que utilizan el púlpito para hablar de psicología como el tema, pues no, una de las cosas que... Y sin saber. Eso también. Esta mañana, de hecho, cuando estábamos en parroquia, lo primero que decíamos es, cuidado, esto no es una conferencia sobre salud mental. Vamos a abrir la palabra, vamos a ver lo que nos dice la Biblia acerca de ciertos temas. Y nos preguntábamos, ¿no?, si la Biblia habla o no habla de salud mental, porque está interesadísimo Dios en que tengamos vidas plenas. Y vamos, me costaría pensar, creer, y no lo veo en el texto bíblico, que a Dios le dé igual cómo estemos a nivel de salud mental, pero vamos a acercarnos a la palabra. Entonces, yo desde luego lo contemplo como dos asuntos que son perfectamente compatibles. Ahora, tiene que primar evidentemente la palabra. Hay muchas cosas que la psicología estudia y de las que la Biblia no habla, pues porque tampoco habla de cómo funciona el páncreas, entonces, bueno, pues hay verdad fuera de la Biblia, pero bueno, es un terreno resbaladizo como mínimo. Por eso yo creo que también, oye, ya era hora de que empecemos a hablar de estas cosas en los contextos nuestros, ¿no? Se está empezando ahora, posiblemente también por todo lo que ha caído con la pandemia y tal, pero creo que no nos podemos permitir como no entrar en estos asuntos, porque es que parece que somos más espirituales si no los tratamos. Mentira podrida. Me parece curioso que en temas, por ejemplo, médicos físicos, hablando de dolores en el cuerpo, enfermedades, etcétera, como que los cristianos no tenemos problemas en admitir que se puede abordar el tema desde una perspectiva de medicina y ciencia y tal, pero con psicología sí. O sea, cuidado. Que la medicina es humanista también, ¿eh? O sea, que no solamente la psicología es humanista. Depende de qué médico y qué psicólogo y qué, pues lo que sea. Escuela, ¿no? Eso es, porque dentro de la psicología efectivamente pues hay muchas ramas, ¿no? Entonces, cuando te vas moviendo, por ejemplo, en una rama pues más orientada científicamente y que procura ser objetiva en sus aproximaciones y tal, te das cuenta de que, bueno, pues hay una seriedad en el modus operandi, ¿no?, de esa ciencia, y si hay una verdad y la ciencia se aproxima a ella y se la encuentra, la verdad es verdad. ¿Que la Biblia te la describe de otra manera? Sin duda, pero la verdad es una. Sí. Entonces, eso es una pasada cuando te encuentras... Sí, que toda verdad verdadera es una verdad de Dios, ¿no? Y claro, si la psicología como ciencia encuentra una verdad, encuentra un mecanismo, ¿no?, de actuación humana y lo verbaliza, oye, pues gloria a Dios, ¿no? Yo quería preguntarte, en tu experiencia, ¿cómo se ha nutrido, cómo tus gafas de psicóloga han nutrido a tu perspectiva bíblica o tu mirada a la Biblia? Y también el otro lado, cómo tu fe y tu vida cristiana ha nutrido a la psicología. Para mí, estudiar la carrera de psicología fue un descubrimiento, porque nunca la elegí. Entonces, eso fue una pasada porque yo iba con una mentalidad completamente abierta. Yo era ya creyente antes de entrar en la Facultad de Psicología. También entendí que si yo no lo había escogido, pero se me cerraban ciertas puertas para entrar en cualquiera otra de las carreras que había pedido y terminaba en psicología, es que el Señor me quería ahí por alguna razón, ¿no? Entonces, yo escuchaba, por ejemplo, cualquiera de las clases en las que estaba en la facultad y se me venían conexiones mentales sobre cosas que yo había leído en la Biblia, ¿no? Evidentemente, pues la aproximación es distinta. En muchas cosas pues te haces preguntas, filtras, haces tus cribados, ¿no? Pero para mí ha sido completamente dinamizante el poder leer la Biblia desde lo que iba conociendo de ciencia y poder leer lo que iba sabiendo de psicología desde la Biblia que ya conocía. Claro, llegué a psicología sabiendo mucha más Biblia que psicología. De psicología no tenía ni idea. De Biblia no era una erudita ni lo soy ahora, pero
he nacido en una familia cristiana en la que mis padres, oye, pues se han involucrado activamente en que tuviéramos un conocimiento bíblico, y mucha escuela dominical, y mucho GBU, y mucho... Entonces, claro, cuando llegas a ese contexto, pues lo que te empiezan a contar, lo analizas y lo revisas y tal. Y yo ahora no sé abordarlo de otra manera, pero ni lo uno ni lo otro. Uh-huh. Es decir, no me sobra, no siento que tenga que elegir. O sea, no he sentido nunca que Dios me pidiera que eligiera. Eso es más bien algo que me ha llegado o que escucho a veces sin entender muy bien por qué, creo que muchas veces desde una buena intención seguramente, pero desde algo como muy desafortunado y también desde cierta ignorancia. O sea, muchos de los que critican de manera, no sé, visceral que uno hable de cualquier concepto psicológico siendo cristiano, nunca nos han preguntado, por ejemplo, a los psicólogos evangélicos, qué es lo que hacemos en una consulta. Entonces, evidentemente, yo no aplico la misma psicología que aplica una persona que se está adhiriendo como si no hubiera un mañana a un enfoque superhumanista o psicoanalista o tal. Ahora, podemos hacer una psicología que es compatible en muchísimos aspectos con la palabra, y nos encontramos en la palabra constantemente un montón de elementos que decimos, anda, si yo esto lo he estudiado en la carrera, anda, si resulta que pues la psicología cognitivo-conductual, por ejemplo, habla de la transformación del pensamiento, lo que dice Pablo en Romanos, por ejemplo, ¿no? O traer todo pensamiento cautivo, esa idea de, oye, pues ahí aparece, ¿no? ¿Qué pasa con la fuerza de voluntad? Claro, la fuerza de voluntad, ¿la tenemos, no la tenemos? Ahora todo el mundo escucha por ahí, pues el si quieres, puedes, ¿no? Eso no es psicología, es pseudopsicología. La psicología te habla pues de control estimular, te habla de cómo tocar ciertos elementos del contexto para poder hacer cosas que de otra manera te costarían mucho desde el autocontrol. Pablo dice, sin embargo, que lo que quiere hacer no hace, que lo que no querría hacer eso hace y tal. ¿Con qué me voy a quedar si hay diferencia entre el enfoque psicológico y el bíblico? Me quedo con el bíblico, lo tengo clarísimo. Ahora, no me sobra la aproximación psicológica. Claro. Y de hecho, cuando hablo con mis pacientes o cuando hablo con gente pues, que no es cristiana y fuera de la consulta me preguntan ciertas cosas, a mí me ha enriquecido. O sea, el tener los dos focos me parece que es brutal. La psicología como que ha tenido que sortear dos obstáculos. Primero, el de que se hable o que se acepte la psicología por parte de los cristianos, pero luego además es que hay ciertos temas que trata la psicología o ciertas emociones que dentro de la Iglesia evangélica no, dependiendo de la fe o de la doctrina que tú tengas, pues no estás muy de acuerdo con que un cristiano admita que se siente triste. Uh-huh. Entonces, no sé de qué modo has abordado tú este tema o cómo se le puede ayudar a la gente a lidiar con esas emociones o sentimientos. Hombre, hago bastante poco caso en general de cuestiones denominacionales. Si somos serios, nos vamos a la Biblia. Y yo cuando veo a un Jesús triste en momentos, en fin, hasta la muerte, sí. Y cuando me encuentro a un Jesús llorando frente a la tumba de Lázaro, y cuando me encuentro a un Moisés deprimido por agotamiento, y me encuentro a un Elías deprimido, y me encuentro a un Jeremías que escribe Lamentaciones, y, o sea, igual es que yo tengo otra Biblia, que igual soy yo que estoy equivocada, pero es que me parece negar la mayor. Entonces, famosa canción de No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, pues yo lo siento, como cancioncilla, pues será la cancioncilla popular nuestra. ¿Cómo es? ¿Tú te lo sabes esa? No puede estar triste un corazón. Esa. Que tiene a Cristo. Pero en plan, sí, en plan pachanga, pachanguita. Era alegre, ¿no? Sí, Era como no. sabor sí. Ahí, ¿no? Qué buena. Tío, esa la cantábamos en la iglesia, tío. No, a ver, que era divertida, yo no te lo voy a negar, pero que el contenido no había por dónde pillarlo. Sí, por lo menos con la Biblia en la mano. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha asociado... Como muchas canciones hoy, perdona, como bueno, muchas también, canciones hoy, no vamos a entrar. Pero como que se sigue asociando, porque esto no está superado ni mucho menos. Tienes un problema de salud mental, o tienes tristeza, o tienes momentos de miedo o de ansiedad, no temas, así con el dedo así en plan acusador. Te falta fe. Cuidado, y te falta fe. Cuidado también con la inversa, porque a la inversa no nos damos cuenta, pero no usamos el argumento igual. Significaría... que toda persona con salud mental está haciendo un buen uso espiritual de esa salud mental, o nos pasa como en Nabucodonosor, que usamos la salud mental para echarnos flores de lo bien que nos va la vida, y el Señor a veces tiene que decir, sí, pues mira, como los bueyes en el campo, vas a estar comiendo hierba hasta que yo te diga, hasta que puedas reconocer. ¿Sí o no? Comiendo hierbas, claro, el señor así. Claro. Vas a estar comiendo hierba hasta que te diga yo. Nabucco. Y empezamos ya. Pues no me acuerdo cuántos a años. pastar, le dijo. ¿Cuánto Vete a pastar. Hasta siete ciclos, ¿no? Sí. Hasta que el hombre utilizara el raciocinio para lo que tenía que hacer, que era reconocer a Dios, ¿no? Entonces,
ya está bien de dar por hecho cosas que además, insisto, es que nos las sacamos de la manga. O sea, tan antibíblico puede ser utilizar conceptos psicológicos para ser antibíblico, como puede ser utilizar la Biblia para ser antibíblico. Claro. Entonces, Yo había ahí dos comentarios que me parecen súper interesantes, ¿no? Una, has dicho, claro, no sé si tiene la misma Biblia que tengo yo. Bueno, ahí hay una línea de pensamiento que creo que es interesante, y es que puede ser que no. Es decir, hemos tenido herramientas, por ejemplo, de crítica textual, de historia, que han nutrido la Biblia que siempre hemos tenido. Pero de repente hemos podido descubrir significados, por ejemplo, todas las cuestiones de traducción, o hemos podido tener una sensibilidad diferente a lo largo de las generaciones para acercarnos e interpretar la escritura de manera correcta, pero con nuevas herramientas que nos dan claves súper positivas de la escritura. Y todos tenemos, ¿cómo se dice?, puntos ciegos, sesgos, ¿no? claro. Sesgos, puntos ciegos, y cada generación los tiene, pero también cada generación puede descubrir y redescubrir con nuevos términos, con nuevas herramientas de significado. Y igual que nos ha pasado con la historia, o nos ha pasado con la crítica textual, o nos puede pasar con muchas otras cuestiones. Quizá hemos tenido también sesgos con el tema emocional, ¿no? Es que un cristiano no puede entrar en un cuadro depresivo. Un momento, y te vas a la escritura y dices, espérate, que los grandes héroes han pasado todos, si no por ahí, por algo muy parecido o algo terriblemente peor en algunos casos, ¿no? Entonces, a veces son las gafas con las que vemos, y yo creo que la psicología, de manera saludable, puede darte una perspectiva muy chula para interpretar la escritura. O sea, que no solamente es que tenemos lenguajes distintos, pero hay temas que abordamos y no es que no se abordan en la Biblia, sí se abordan. Por ejemplo, solo poner un caso así como más llamativo, ¿no? No se habla de tecnología en la Biblia, pero que hay principios acerca del uso de las tecnologías, yo creo que es bastante evidente. Yo tengo un par de libros que se llaman Educando hijos en la era digital, que publica Andamio, y yo ahí extraigo principios bíblicos para que podamos educar a nuestros hijos en un contexto pues, que es el de ahora, el del siglo XXI, con smartphones y cosas de estas, y con Netflix, y con que tenemos que poder lidiar y capear. ¿Eso dónde lo consigo yo? Eso en Andamio. Bueno, pues Andamio. un saludo para Andamio. Andamio, sí, espera un momentito. Andamio, de nada por la publicidad, Andamio. Andamio, cuando quieras. Pepe nos mandas Andamio, libros. Pepe, creo que se llama Pepe. Pepe Andamio. Hace años que no recibo una caja de Andamio. Yo he recibido caja. ¿Hemos recibido alguna vez caja de Andamio? Andamio, nosotros somos buena gente, Muy mal. hacemos buen uso. Que sepas que yo me he comprado un par de libros la semana pasada, Andamio, que me lo voy a leer en Israel. Es verdad. Pero que también se agradecería un poquito de... O sea, en toda relación tiene que haber... o sea, uno si no... Me temo que he abierto un melón. Sí, no, pero no pasa nada. Que yo lo hago desde el cariño, ¿eh? Claro. Y no hay rencor ni nada, pero ojo, que también... Que tengo una cola, que hay otras personas interesadas. Un Patmos ha venido... Y nos han mandado cosas. Un CLIE también han venido. Bueno, yo lo dejo ahí, ya está. Sin presión. Podemos seguir. Vale. Otro ejemplillo. Otro ejemplillo, sí. Ejemplillo, asertividad, por ejemplo. Un término Muy bien. que es psicológico, pero la Biblia habla de asertividad. Es más, nos muestra la asertividad de Jesús en movimiento. Asertividad, Pablo en Efesios lo plantea como esa imitación que hacemos como hijos de luz en términos de verdad, justicia y amor. Bondad, justicia y verdad, le dice él en Efesios 5 del 8 al 10, si no me equivoco. Claro, la palabra asertividad no viene, porque eso es un palabra psicológico, pero el concepto de una forma de abordar el desorden desde, la honestidad, la verdad, un equilibrio que tiene en cuenta al otro y que tiene en cuenta a quien uno es de manera correcta, y eso los cristianos lo hacemos delante de Dios, amando al otro como a nosotros mismos y al Señor primero. Eso es asertividad, aquí y en Roma. Pero claro, la Biblia no dice asertividad. ¿Qué ha pasado en los últimos años cuando se ha empezado a hablar de estas cosas? Que uno mencionaba palabras tipo asertividad, autoestima, y era como procrastinar. Claro. Era como va de retro, ¿no? Cuidadito, porque este ya es del diablo. Responsabilidad afectiva. Bueno, cosas así, claro que ya están estos que están están queriendo meter la psicología en el púlpito o en las iglesias, ¿no? Y nada más lejos. O sea, pasa que es una cuestión también de cerrazón, creo, y de prejuicio. Cuando tú vas con una mentalidad no abierta para que se te cuele todo. Además, tengo muchos defectos, pero uno de ellos creo que no es ser acrítica. O sea, suelo ser crítica con casi todo lo que veo. Por eso
A veces soy políticamente incorrecta y no caigo bien a todo el mundo, cosa que está muy bien por otro lado también, pero creo que tenemos que ser críticos. Entonces, no se trata de que uno simplemente mira para otro lado y nada, hemos dejado colgar ahí goles como Cuenca de Grandes, ¿no? No, señores, no va de eso. Pero, a ver, la Biblia habla de muchas cosas y algunas de esas cosas a día de hoy, en el siglo XXI, se les llama de una determinada manera, porque hay una disciplina científica que se dedica a estudiarlas. Alguna de las críticas también va a ver, bueno, científica, vamos a ver, si hay tantas escuelas dentro de la psicología, ¿cómo va a ser esto científico? Porque pensamos en las ciencias exactas. Esto no es química, esto no es física, esto no es matemáticas. Social, claro. Esto son ciencias sociales, efectivamente, como otras ciencias sociales, la sociología, por ejemplo. Entonces, es una cuestión de ignorancia, creo, bien intencionada, porque creo que hay mucho celo detrás de intentar proteger, de verdad, la ortodoxia. Sí. Y está bien, pero claro, está bien que examinemos todo y nos hagamos por retener lo bueno. Ese es el ejercicio espiritual. Lo demás es utilizar las cosas sin contexto para hacer un pretexto, ¿no? ¿Por qué, Lidia, crees que es importante que la Iglesia le preste atención a esto? Porque no se habla lo suficiente, siento. Pues no será, desde luego, pues no tengamos los problemas de este tipo en la Iglesia. Eso para empezar. O sea, esta mentalidad de esto pasaba fuera, aquí no nos pasa. Ya con otros temitas como el divorcio y otras historias, nos hemos tenido que tragar las palabras y decir, claro, ¿cómo que aquí no pasa? Aquí no pasa, a lo mejor no les está dejando entrar de la puerta para adentro, claro, pero está pasando y muchísimo, ¿no? Con la salud mental ha pasado 3/4 de lo mismo. ¿Qué pasa? Que ha llegado una pandemia, por ejemplo, en los últimos años, que ha obligado a que salgan de debajo de las piedras los temas que ya estaban, pero que hacíamos también como que no, parecía que no era tan urgente, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado? Que todo el mundo se ha visto en una situación en la que esto ya no le pasaba a tu vecino, a uno que es que ya estaba muy mal, a ese que es que tiene sus traumas de niño, claro, el padre alcohólico. No, te ha pasado a ti o a mí, que hemos venido de contextos pues, que estaban bastante funcionales, que no estábamos teniendo problemas graves, pero ¿quién no ha tenido en estos años algún ramalazo de desbordamiento, que es el estrés, o ha manejado mal las incertidumbres y ha tenido ansiedad, o se ha visto en una indefensión tan grande que decía, bueno, señor, yo tiro la toalla, no sé ni por dónde tirar? Y son momentos en los que, si somos honestos, pues como decíamos antes, vemos a grandes héroes de la fe ahí. Vemos a un Jesús angustiado, sudando gotas de sangre, que yo no sé si hay algo más próximo y más cercano a la angustia absoluta que eso. ¿Qué le vamos a decir que esto es falta de fe? A Jesús. A Jesús. De Nazaret. Digo yo, que no. No, pero como somos eso, creo que el rollo es que hemos confundido el ejercicio espiritual de eso. Parece que somos más espirituales si le decimos a todo que no. Y digo a veces que esto a mí me recuerda más al tercer siervo este de la parábola de los talentos, que en vez de coger los talentos que se le habían dado, ya ves, le habían dado uno, porque era lo que podía manejar, ¿vale? Con Dios. Uno. Y en vez de ponerse a manejarlo y hacer negocio con él y poder decirle al Señor cuando volviera, oye, mira, pues te traigo 2, del uno que me has dado te doy 2. Pues no, lo mete ahí debajo y entonces se niega a usar, en definitiva, aquello bajo pretexto de no, es que este señor es un señor muy exigente, muy tal, yo me monto una buena excusa, cuando el señor vuelva ya le explicaré por qué no lo he usado. Y el señor es muy claro, dice, pues mal siervo. Los otros, el que tenía 2 trajo 4, el que tenía 5 trajo 10. A eso se les dice buen siervo fiel. Han hecho lo que tenían que hacer, que era hacer buenos negocios con lo que se les había puesto en la mano. A nosotros, oye, nos llega una posibilidad, como es la que nos da hoy una psicología seria, de poder estudiar ciertas cosas, analizar ciertas cosas, revisar ciertas cosas, y no, aquí lo espiritual es decir a todo que no, porque eso es muy difícil, a ver si nos vamos a arriesgar a meter la pata. Y por evitar el riesgo a meter la pata la estamos metiendo ya, porque nunca fue ese el ejercicio. Sí, pero es desde el miedo, desde el temor, claro, desde este mecanismo de guardar, ¿no? de sobreprotección. Y decía antes que había 2 cositas. Una era de cómo como psicólogos nos acercamos a la Biblia y la enriquece, pero luego está la otra vía, que las veces que te he escuchado es lo que más he disfrutado, ¿no? Es decir, cómo la psicología puede ser una herramienta para explicar la palabra. Hoy en día el lenguaje psicológico, para bien y para mal, es algo como compartido, ¿no? Incluso usado y abusado, ¿no? Podemos hablar de, es que me está dando la depre, yo qué sé, ¿sabes? Sí. Pero que digamos que la psicología hoy en día está ocupando un lugar casi de gurú, ¿no? Son los nuevos sacerdotes. Es un lenguaje de nuestro tiempo. Exacto, es el lenguaje de nuestro tiempo, y además estamos en una cultura
terapéutica, digamos. O sea, estamos siempre hablando en estos códigos. Algunos de los podcasts que mejor funcionan a nivel internacional tienen que ver con psicología. De psicología. Exacto. Entonces, el punto es que creo que los que estudian psicología y son creyentes pueden transmitir con el lenguaje que se utiliza hoy en día las verdades de la palabra de Dios. Es decir, vestir para la ocasión el mensaje eterno del Evangelio. Y yo creo que ahí, la verdad es que Lidia, tú lo haces súper bien. Las pocas veces que te he invitado, 2, ya sean 2, esperemos que haya una tercera. Pero me ha encantado tu aterrizaje de los conceptos que mucha gente da por hecho, pero que los podemos explicar e incluso los podemos empapar con la palabra y de repente todo makes sense, ¿sabes? Todo se coloca en su sitio. Entonces, me gustaría que hiciéramos una praxis de lo que, aprovechando que tú tienes un grupo que se llama así, vale. de estas cuestiones, ¿no? Con el top 3 de los problemas que ya los has mencionado. El top 3 de los problemas que está todo el mundo negándolo o confirmándolo o abusándolo o sufriéndolo o tal. Que es o el estrés o la ansiedad, que me acuerdo siempre del anuncio me está estresando. Me acuerdo de eso que anuncio era, tío. El de los dominicanos. Un saludo a Martín Vargas. Me está estresando. Sí, el estrés, la ansiedad y la depresión. Y me encantaría que, los próximos minutos que tengamos una conversación en torno a este top 3, no sé cómo llamarlo, de problemas que están a portas o que sufrimos y de qué manera bíblica podemos acercarnos a ellos y ser de ayuda para nuestros podcasters que nos escuchan. La Biblia habla de eso. O sea, ¿la Biblia habla del estrés? La Biblia habla del estrés. Anda. Mira, le llaman al estrés el enemigo invisible por varias cosas. La primera, nadie tiene ni idea de lo que es, a no ser que ya alguien viene y te lo explique. Y los que te lo explican a veces lo debemos hacer fatal porque lo enredamos tanto técnicamente que al final no se entiende. El estrés es desbordamiento. Estoy desbordado. Estoy desbordado, pues ya estás estresado, ya ponte a ello, ¿no? Segunda cuestión por la que es el enemigo invisible, porque se disfraza de un montón de síntomas que uno no diría es estrés. Me duele un montón la tripa, llevo unas semanas con migrañas, me ha salido una dermatitis, ahora me han diagnosticado trastorno de Crohn. Y tienes un montón de historias, achaques, que diríamos aquí, y son somatizaciones. ¿Por qué? Porque es la manera que tiene el cuerpo de decirte que llevas desbordado mucho tiempo y que o te paras tú o te para avisos, él. Claro, avisos. Total. Entonces la bandera roja, las red flags estas que se dicen ahora en inglés, que son avisos desde hace un mogollón de tiempo y que no te has parado a prestarles atención. Pero el diseño que hay detrás de nuestro cuerpo es inteligente. El Señor nos ha hecho que flipas. Entonces, nos lanza mensajes que desatendemos sistemáticamente. La tercera cuestión por la que es el enemigo invisible es porque resulta que para cuando te das cuenta de que estás teniendo achaques de estos, pues dices, anda, pero si yo ahora es cuando mejor estoy, si resulta que me estoy poniendo malo ahora, si ya no tengo el problema que tenía, claro, porque ahora que tienes fondos en el banco te pasan la factura, es decir, ahora que estás mejor, más tranquilo, más relajado, que ya ha pasado el problema. Yo tengo un primo lejano que le pasa, Bueno, yo me pongo mala los sábados o me pongo mala en vacaciones. Se conoce que cuando paras, o sea, estás todo bien. Sí, ahora, al parar te dice el cuerpo, Alex, ¿Tienes 2 días libres, ¿no, Alex? Pues te vas a la cama los 2 días. Claro, sí, es exactamente. Y eso es ya el indicador, ¿no? Eso es el estrés, ¿no? Entonces, el estrés, el desbordamiento, podríamos decir que es un tema que no viene en la Biblia. No se nos dice qué pasa cuando estamos desbordados. Y Dios tiene mensajes clarísimos en cuanto a nuestros desbordamientos y en esa palabra afán, por ejemplo, de la que esa ya sí que nos suena, ¿no? Cuando le dice, por ejemplo, Jesús a Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, bueno, ella estaba ahí, pues eso, estresada, intentando que la casa estuviera guay para el maestro, ¿no? Y resulta que, oye, la que había escogido la mejor parte era María, que además esa parte no le iba a ser quitada, y entonces Jesús hace ahí una lección magistral, ¿no? Y entonces prioriza, pone las cosas en su sitio, le dice a Marta que se dosifique, que él no le ha pedido eso, en definitiva, que la mejor parte está en este otro sitio y que, pues que tocan otras cosas. Ese afán, ahí es estrés, es el equivalente más cercano al estrés. En otros momentos la palabra afán, por ejemplo, está más asociada a lo que hoy llamaríamos ansiedad. Esta mañana estábamos hablando de un pedacito del Sermón del Monte en el que Jesús está hablando con quienes le están escuchando acerca de no os preocupéis o no os afanéis pensando que comeremos, que beberemos, que vestiremos, porque dice... los gentiles, los que no tienen a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe,
de que tenéis necesidad. Y ese contraste en el buscar, que es el afán, en la ansiedad, las incertidumbres, que y si no tengo para comer, y si no tengo para vestir, y si no llego a final de mes, y si pierdo el trabajo, y si la hipoteca sube ahora con los intereses variables, y si, ¿no? Entonces, Eso te lo ¿sí confirmo. o no? ¿Sí o no? Te confirmo que el interés variable te sube la hipoteca. Eso no hay incertidumbre. Estoy pagando el doble de hipoteca de hace 6 meses, o sea que sí doy fe. La cosa, al final, ni los lirios, ni los pajarillos... No tienen ansiedad, ¿no? Los no tienen pajarillos. ansiedad, no tienen ansiedad, pero no les falta de nada. Y a nosotros lo que se nos dice es, tú busca primero el reino de los cielos y todo lo demás te lo doy yo. Todo lo demás te viene por añadidura, te viene después. Claro, estar confiados en que eso va a ser así es todo un ejercicio de me tengo que enfrentar y comprobar que Dios va a cumplir. Y eso es lo que nos agota y nos agobia y por eso nos estresamos buscando soluciones, porque en el fondo nos creemos que nuestras soluciones son lo único con lo que podemos contar. Fiarnos de Dios es como, ya, pero a ver, ¿Dios me va a venir a pagar los 500 euros que a mí me faltan para llegar a final de mes? Ahí está el choque, ¿no? Para mucha gente el ir hacia ahí, y yo creo que en parte ahí estamos todos. Cada uno tiene ansiedades con cosas distintas, ¿no? De eso habla Jesús y le llama afán también. En otros momentos se habla de la palabra ansiedad, que sí aparece tal cual, por lo menos en la Valera, no sé, en otras traducciones. Echad toda vuestra ansiedad. Y creo que en la palabra, utiliza la palabra, en la versión de la palabra, usa ansiedad en el Sermón del Monte, si no me equivoco. Ah, sí. Pues esa idea de dejar toda nuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿no? Esa idea de no temas con el dedo así, sino no hace falta que temas porque yo voy contigo en la barca, no te echo la bronca. Además, fíjate, este es un buen ejemplo para mencionar hasta qué punto necesitamos ser un poquito menos ignorantes de algunas cosas. Ya hoy nadie se puede permitir ser ignorante en ciertas cosas, porque estás en Google y como mínimo te acercas y preguntas, ¿no? Claro. Vamos a ver, las emociones, por la manera en la que funcionan, neurológicamente hablando, surgen casi como un reflejo involuntario. Es decir, nosotros no elegimos tener miedo. El miedo surge. Lo que hacemos después a nivel de córtex y de prefrontal es tomar decisiones sobre ese miedo. Es decir, si vamos a dejar que nos gobierne el miedo o vamos a tirar para adelante porque resulta que el Señor que dice yo voy contigo, pues va a hacer ríos en la soledad y camino en el desierto, ¿no? Entonces, si el Señor dice que viene conmigo, ¿estoy dispuesto o no estoy dispuesto a enfrentarme a esto? Entonces, el que enfrenta la ansiedad y decide no tener miedo, pues convive con lo que le surge de manera refleja, pero con la decisión intencional del pero yo voy para adelante. ¿Por qué? Porque el Señor me va a abrir camino. Esa idea está hablando de la ansiedad. En el caso de la depresión, tú ves a Dios dialogando con ese Moisés que está reventando ya por el camino. El hombre no puede más. Está harto del pueblo. El pueblo son unos pesados, son unos desagradecidos todo el rato bregando con ellos. Y tú no ves a Dios machacándole, porque además Moisés en ese momento, cuidado, cuando hablamos de depresión hablamos a veces también de temas de suicidio y tal, que Moisés quiere morirse. O sea, deseos de muerte tiene. No sé si planificación suicida, pero deseos de muerte tenía. Y Dios no le pega un trayazo en ningún caso, al contrario, escucha la súplica, escucha la queja y lo que hace es decir, yo te voy a poner 70 hombres que te van a ayudar en el liderazgo. Lo cual es una acción de misericordia y no de juicio ante un momento en el que Moisés, de verdad, hoy cumpliría prácticamente todos los criterios clínicos para la depresión. Entonces, se nos habla de qué hacer con nuestras tristezas. Se habla de tristeza para vida y tristeza para muerte. Pablo habla de esas dos formas de tristeza. Una tristeza que está alineada con Dios, es una tristeza que te mueve al arrepentimiento, sin la cual tú no accedes a lo que Paul Tournier llamaba la calzada real de la gracia. No se llega a la gracia si no es pasando por tristeza, la que te produce tu propio pecado. Luego hay tristeza que es saludable, no solo, necesaria. Pobre de nosotros que no estemos tristes por ciertas cosas. O incluso el tema de airarse y no pecar, por ejemplo, ¿no? Que hablábamos esta mañana en Valencia. Existe una ira para vida y una ira para muerte. Creo que se espera de nosotros que nos ofendan las cosas que a Dios le ofenden. No para arrebatarnos en ira, ni hacer caldo de resentimiento o raíz de amargura, pero sí para tomar acción y, de hecho, oye, se nos da todo un reservorio de elementos para gestionar conflictos. Si tu hermano peca contra ti, oye, pues hablas con tu hermano y si tal, pues perfecto, has ganado a tu hermano. Y si no, testigos. Y si no, ancianos. Y si no, la iglesia. Y si no, como gentil y publicano. Límites interpersonales, señores. Que de esto habla la psicología, no porque se lo ha sacado del gorro.
sino porque la Biblia da esa posibilidad. No se ve en ningún caso a un Jesús pasivo. No es que hay que poner la otra, no es que hay que perdonar, no es que, y todo eso es verdad, pero no explicado como a veces nos lo explican, que parece que es que, no sé, Jesús era un pusilánime, no era un... Jesús evitando el conflicto, ¿no? Y que va, Exacto. si es que el Evangelio en sí mismo es una declaración de conflicto. O sea, tú eres pecador, tienes un conflicto con Dios sin resolver, arrepiéntete porque en honor a la verdad no das la talla, y sí, el Señor te ama mucho, pero esto tiene el previo pago de su importe de que tú tienes que aceptar este regalo. No lo aceptas, no entras. Claro que es un conflicto, evidentemente, es que Dios no es Papá Noel. Sí. Entonces, lo estamos aterrizando en un lenguaje que para nosotros en este siglo se entiende. El tema es, no se trata, digamos, de sacrificar el mensaje, se trata de conectarlo también con la cultura y el momento en el que vivimos. Esta mañana mencionábamos que Jesús él viene hijo de mujer, nace de mujer y nace bajo la ley. Y digo, no llevaba jeans, no llevaba vaqueros, porque la época en la que nace marca una serie de cosas. Tampoco había apóstolas ni discípulas, o sea, discípulas sí, pero no entre sus apóstoles había mujeres. Hubiera sido una revolución mucho más allá de la que él marcó. Bueno, pues quizá hay algo de eso también en por qué ciertas cosas no se hicieron como se hicieron. Pero cuando miramos a lo que es Jesús y la manera en la que él dialogaba en ese momento con lo que había, si él hubiera vivido en este tiempo, seguimos pensando que se usarían las mismas ropas, que el apóstol Pablo seguiría escribiendo en pergamino, o no sé, o se permitiría el poder usar estas otras maneras, estos otros lenguajes con los cuales... Y claro. De hecho, pues eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una Biblia distinta, no se está tergiversando el mensaje. Pablo habla de autoestima. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y para mí da una lección magistral, ¿no? Por una parte, como creyente, oye, lo que tengo es por gracia. No me enorgullezco, pero eso sí, soy lo que soy. Lo que el Señor me ha dado, no voy de falso modesto, en plan, no, porque esto, el Señor, está muy bien. Si te lo da Romanos el 12 Señor, también dice, ¿no? El concepto de sí que eso debe es, tener con cordura, ¿no? Eso es. Pero cordura no es falsa modestia. No, claro. Entonces soy lo que soy. De más no, pero de menos tampoco. ¿Por qué? Porque si nos damos de menos, en ese sentido, su gracia al final cae de balde. O sea, su gracia no ha sido en vano para conmigo. No he cogido todo eso y lo he metido debajo de la tierra, de nuevo, como el mal siervo, sino, oye, pues si el Señor me ha dado inteligencia, me ha dado elocuencia, me ha dado el haber estudiado los pies de Gamaliel, me ha dado el ser ciudadano romano. A mí me flipa cuando veo a Pablo utilizando lo de la ciudadanía romana para poner orden en situaciones. ¿Y me vais a sacar ahora por la puerta de atrás? No, por la puerta de adelante. A mí me encanta. Menudo genio, ¿eh? Pablo, ¿sabes? A mí me Menudo genio encanta. en los dos sentidos. Sí. Estaba pensando, perdona, que tan revolucionario es hoy utilizar terminología psicológica para explicar el Evangelio como lo que hicieron Pablo y Juan en su época. Quiero decirte, cuando vemos la palabra logos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, lo que está haciendo Juan es asumir un concepto griego de la filosofía griega, del logos, de la búsqueda de ese principio organizador, y decir, espérate, que debe decir que el logos se hizo carne. O sea, le hace ahí un... Pero no deja de estar dialogando con la cultura de entonces, saliéndose del judaísmo para explicar verdades. Y que Pablo decía que él se amoldaba a todos con tal de conseguir traerles a Cristo. Y cuando hablaba en la sinagoga, hablaba de una manera, y cuando habla con los atenienses, en Hechos 17, amolda perfectamente y aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid y aquello al Dios no conocido para tener ese diálogo diferente con los ciudadanos de allí. Y entonces, claro, todo eso, a ver, podemos hacer como que no lo vemos, pero es que, insisto, en mi Biblia está, en la vuestra está, en la Biblia de quienes critican estas cosas, esto está. Lo que no entiendo es por qué no leemos lo mismo, por qué no vemos ciertas cosas. Igual hay una cerrazón. No sé, hay miedo. Estaba pensando, Lidia, en lo que comentabas de ser hijo de su tiempo. Y bueno, nosotros también somos hijos de nuestro tiempo, y en nuestro tiempo estamos viviendo una contradicción curiosa que fastidia mucho, y es que, por un lado, se ha normalizado la idea de hablar de la salud mental. Lo que hablábamos de los podcasts, los libros de autoayuda, todo el mundo tiene algún consejo de algún psicólogo, psicóloga no cristiano que puede ser muy útil. Pero a la vez vivimos en una cultura cuyo ritmo de vida no favorece para nada la salud mental. O sea, hay un discurso que te invita a cuidarte a no mentalmente, tener estrés, pero luego hay un ritmo de vida que va en la dirección opuesta.
¿A qué cosas deberíamos prestar atención en nuestra cultura y que quizá no deberíamos fiarnos o que pueden causarnos ese estrés, esa ansiedad o ese dolor? A ver, el tema es que estamos metidos en un mundo que gira a una determinada velocidad. Y no es lo mismo vivir en el siglo III que en el siglo XII que en el siglo XXI, evidentemente, ¿no? Hay ritmos que ya de alguna forma nos vienen impuestos. Y matamos 3 pájaros de un tiro y hoy lo estamos haciendo, ¿no? O sea, esta mañana en Valencia, Parroquia Podcast... Sota, pues, caballo y rey se ahí llama. estamos predicando con el ejemplo. Entonces, está guay, por otro lado, pues decimos, venga, vamos. Y ahora, eso sí, tendremos que ver cómo intentamos también compensar de alguna manera. Oye, pues tendremos que descansar en otros ratitos, vamos a gestionar esto, no desatender la familia, todas estas cosas, ¿no? Hay una parte que yo creo que viene con el pack, ¿no? Y entonces el hecho ya de vivir en esta época lo hace complicado. Si yo tuviera que plantear un plan antiestrés, por ejemplo, diría, oye, dosificación urgente. O sea, aquello de decir, mira, hay cosas que puedo hacer, pero casi prefiero que no, porque no me van a venir bien, no van a ser buenas. Aquello de me es lícito, pero no me conviene porque al final me va a esclavizar, ¿no? Entonces, en el estrés hay mucho de esclavitud. Decías esta mañana, pues vivir más al ritmo de Jesús que a los ritmos que nos traen esas otras cosas, ¿no? En Icono, en la comunidad cristiana donde estamos sirviendo y donde formamos parte, más de una vez hemos hecho el ejercicio de, oye, vamos a ponernos una alarma a las 11 de la mañana y da igual lo que te pille haciendo, a las 11 de la mañana paras el ritmo y oras como hacía Nehemías delante del rey, que no creo que estuviera 2 minutos o 3 orando y esperando al rey a que le diera la respuesta, ¿no? Cuando el rey le dice, oye, ¿qué quieres que te haga? Y él dice, entonces temí, entonces oré, serían 2 segundos. Bueno, pues paras 2 segundos a orar. Y ese ejercicio, que a mí me cuesta un horror, nos obligaría a darle prioridad a lo que es prioritario. Es decir, lo que el mundo me esté marcando como velocidad, bueno, pues me lo marca el mundo, pero yo decido que voy a servir al Señor de esta manera. Me tomo estos 2 segundos simplemente para recordarme que quien marca los tiempos es otro. Eso, sí. Entonces, esto con el estrés, por ejemplo, el tema de la dosificación, el priorizar lo que es la mejor parte, ¿no?, que decíamos antes, el tema de no procrastinar, de hacer lo que hay que hacer, de no ignorar y ser negligentes, que esa es otra cuestión de la que habla la palabra. Los proverbios están, vamos, llenos de versículos no hablando... procrastinar. Eso sería, es. ¿no? Claro, es la idea de ser negligente o diligente. Si eres diligente, no procrastinas. Claro. Ahora, hay gente que no procrastina nunca, pero no se dosifica porque se va al otro extremo. Están íntimamente ligados el uno con el otro. No, también debo decir, no todo el que procrastina lo hace por una cuestión de pereza o de negligencia. No. Hay gente, por ejemplo, que es parálisis por análisis, que se dice en psicología, ¿no?, que necesita tenerlo todo 100% claro para poder tomar una decisión. Y entonces, como no lo sé 100%, me paralizo y lo dejo y no me veo capaz ni de elegir qué voy a comer con una carta de restaurante en la mano, porque tengo tantas opciones. No vais a creer, pero a mí me pasa eso. ¿Le pasa a mucha gente? Yo procrastino por la... No, pereza no, por el... A mí por el miedo. Eso, el miedo es otra razón. O sea, sobre todo artísticamente, eso me da mucho miedo tener que enfrentarme al veredicto final. Por ejemplo. Si la obra vale la pena o no vale la pena. Y acabo procrastinando y... Incluso el estado de ánimo a veces, o sea, cuando se habla de depresión no solo estoy triste o tal, no. Estar deprimido significa que tu sistema nervioso en su totalidad está deprimido, que todo lo que controla el sistema nervioso está funcionando por debajo de su media. Eso implica desde la velocidad a la que frenas cuando estás conduciendo y ves un obstáculo en la carretera, tus reflejos van más lentos, que el tipo de decisiones que tomas, por ejemplo, si estás ágil o no para determinadas cosas, por supuesto el estado de ánimo, por supuesto pues las relaciones interpersonales, la velocidad a la que piensas, a la que hablas, a la que te mueves. O sea, todo está como por debajo. No es solo si estoy triste o no estoy triste. Y si lógicamente tu sistema nervioso no está donde tiene que estar, claro que procrastinas. Tú eres consciente de que estás por debajo de tus posibilidades habituales. Entonces hay 50.000 razones para esto. Sí, esa ocupación o sobreocupación que el estrés trae, que genera una especie de ingobernabilidad, ¿no? Es decir, como que estoy ya demasiadas cosas, pero es una sensación que tenemos todos, ¿no? Siempre estamos como en demasiadas historias. Sí. O estoy proyectando. No es así. Pero es como muchas historias. Pero me estás dando como claves muy bonitas. Decía Isabel Pantoja. Atención, no te la esperabas, Andrés, ¿eh? No lo he visto venir. Isabel Pantoja... ¿Cómo pasa de Paul Tournier a... De Paul Tournier a Isabel Pantoja. Decía Isabel Pantoja, oye, mira, pero me he acordado por lo de dosificar. Porque ella estaba hablando en una entrevista que le hacían a Isabel Pantoja, una de las grandes de España, decía...
es que nunca tengo tiempo para tomarme un café. Dice, pero por ejemplo, mañana fallece alguien que a lo mejor ni era tan amigo tuyo, pero sacas el tiempo para ir a un lugar, o sea, y priorizas, y para dar el peso. Para eso sí que sacas tiempo y dice, ¿y por qué no lo he sacado antes? Para tomarme el café con esta persona. Con esta persona. Entonces, yo creo que en realidad sí, dosificar. O sea, el mundo sigue girando y no pasa nada, ¿no? Y uno tiene que recordarse eso, que hay tiempo para esos cafés o esa dosis de oración, o llámalo sí, como de lo que sea. No sé quién lo decía, pero que los días de Einstein y de Pascal y tal también tenían 24 horas, que si a ellos les daba tiempo a ciertas cosas, a nosotros... Claro, que no es un tema... O sea, que cuando decimos incluso no tengo tiempo, deberíamos ser más honestos con nosotros y con los de fuera en poder decir, no es que no tengo tiempo, es que ese tema no es prioritario para mí. Y es mucho más real eso. Pues lo piensas. De hecho, la próxima vez que digáis lo de no tengo tiempo os vais a acordar de esto, seguro. Sí. Yo lo escuché una vez en un podcast, precisamente, de Víctor Hugo Manzanilla, y él era como muy, muy directo en cuanto, no digas nunca más que no tienes tiempo, porque si lo piensas, va por ahí, ¿no? Y efectivamente, luego, cada vez que lo he dicho, no, es que este tema no es prioritario para mí. Entonces, efectivamente, eso te explica muchas cosas al final, ¿no? Entonces, a mí me parece muy valioso. La toma de decisiones juega un papel muy importante en el estrés y la ansiedad. Es al final a qué estoy diciendo sí, a qué digo no y cuáles son los problemas que me voy a encontrar dentro de 2 semanas si digo que sí ahora. Sí, sí. ¿Qué hacemos con...? Porque claro, el tema del estrés, vamos a priorizar, vamos a dosificar, no procrastinar, vamos a piqui. ¿Y qué hacemos con la ansiedad? Porque claro, no es exactamente lo mismo. Es como una preocupación. O sea, porque no es algo que me está pasando. O sea, claro, es como prima hermana del miedo, para que lo entendamos. Lo que pasa es que el miedo es funcional porque surge frente a un peligro real. Ahí. Y cuando es ansiedad es porque o el peligro no está, o lo estamos magnificando, o nos estamos adelantando. Es decir, lo que venga vendrá, pero a lo mejor no viene y tú te estás adelantando y eso es ansiedad, ¿no? Entonces, como es prima hermana del miedo, sí que va a tener un elemento de exponernos o enfrentarnos, que es vital. Es decir, si tú quieres superar el miedo a las arañas, no te digo que te metas en un balde lleno de arañas, pero a lo mejor la próxima vez que veas una araña en casa, pues te toca solventar el problema tú y no llamar a nadie. Pues te enfrentas, ¿vale? Y la siguiente vez será más sencillo. Con el tema de la ansiedad pasa 3/4 de lo mismo. No existe ni una técnica, ni una, para la ansiedad que esté contrastada, que funciona, que no implique algún elemento de exposición, que se llama en psicología, ¿no? De ponte delante del asunto y tira para adelante, que por cierto es el contenido bíblico también. Esfuérzate y sé valiente, pues yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te acompañaré, siempre estaré contigo, no tengas miedo. Es esa idea de pa'lante porque yo voy. Entonces, cuando nosotros queremos superar la ansiedad, el problema es que nos queremos saltar esa parte incómoda de enfrentarnos, porque claro, como se pasa mal, queremos hacer el atajo, ¿no? Pero con el atajo lo que hacemos es el problema más grande, porque las personas hacemos 2 cosas. Cuando tenemos ansiedad, empezamos a dejar de hacer lo que era normal antes, porque desde que tengo ansiedad ya no voy al centro comercial, o ya no voy en coche, o yo no hago tal, y empezamos a hacer cosas raras, ¿no? Desde que tengo ansiedad ya no voy sin la botellita de agua, ya no voy sin el lorazepam, ya no voy sin, ¿no? Entonces, ni lo uno ni lo otro son formas funcionales de gestionar la ansiedad. En ninguno de ellos nos estamos poniendo frente a la situación realmente y comprobando que no va a pasar lo que temíamos. Es como, date la oportunidad de comprobar que no, que te puedes quedar aquí aunque te esté dando una reacción de taquicardia o de algo no sé qué, y como esto es ansiedad, no te va a pasar nada. No, pero yo necesito tomarme el Valium. Es como que elegimos, ¿lo abortas? Es como que elegimos, en lugar de enfrentar, elegimos una incomodidad, pero conocida que le hacemos la cobra. Exacto, la cobra. Entonces, al final, hacemos ahí el escaqueo. Pero nos quedamos con la ansiedad. Bueno, no solo es que nos quedamos con ella, es que la empeoramos. Claro. Porque terminas de ese episodio diciendo, menos mal que me he bajado del autobús 2 paradas antes, porque si me llevo a quedar me da un chungo. No te hubiera dado. Que es verdad. Claro, sí, no te hubiera dado. Imaginas mal. Pero te has bajado, claro, y has abortado el proceso. Fíjate, el famoso TOC, del que se habla tantas veces, el trastorno obsesivo compulsivo, el mecanismo de por qué. Sí, el mecanismo que hace que eso se mantenga es esto, pero a lo bestia. Sí. Es decir, yo siento que para que a mi madre no le pase nada, yo tengo que hacer 3 veces lo último que he hecho. Lo último que he hecho. 3 veces. Sí. O
o lo que sea. Podemos hacer todo el capítulo así. Todo el rato. ¿Te imaginas? Entonces, cuando tú haces esto, eso que se llama... Ya. Perdón. Esto que se llama compulsión es un mecanismo chungo para cortar esa obsesión, eso que te está generando ansiedad. Claro, cuando tú vas a un tratamiento y te quieren explicar cómo hay que hacerlo, lo que te dicen es, mira, todos esos trucos chungos en los que te apoyas para rebajar la ansiedad, los vas a tener que quitar. No vamos a poder hacerlo todo a lo bestia, pero tenemos que ir pensando en quitarlos, porque mientras tú no te enfrentes y compruebes que no va a pasar nada, claro, y tengo que comprobar que mi madre no se muere si yo no hago tal, pues siguen haciéndolo. Yo piso las rayas de las baldosas de las aceras y no pasa nada. Yo pensaba que pasaba. Si las pisabas, o sea, si que no te las estás pisabas. enfrentando y estás exponiéndote ¿te has al dado malestar. cuenta? Exacto, yo me he dado cuenta, digo, Alex, no pasa nada De por que el pisar. mundo sigue adelante cuando tú... Piso Claro. y por... Sí, no. Y me he ¿Cómo dado se, cuenta... ¿Cómo se llamaba esa película? Mejor La de Imposible. Jack Nicholson, Sí, claro. no, pero yo en serio, poca broma, con lo de pisar las rayas, Yo tenía, digo, jolín, aquí hay muchas rayas, Que sí, entonces que me sí. tenía que bajar de la acera. Bueno, de hecho, Sí, perdón. esto es una curiosidad, pero la mayoría de niños entre 4 o 5 años tienen esa historia. De hecho, todos hemos jugado a... Solo se puede pisar la Sí. parte blanca del paso de cebra o la parte Sí, pero todo el negra. tiempo. No, hombre, si estás todo el tiempo, no. Pero hay una franja de nuestra evolución en la infancia en la que pasamos por ahí y en algún momento tienes que comprobar que no pasa nada. Tienes que estar dispuesto a romper la lanza a favor de la posibilidad de que tal y... Cuando es un poco compruebas, pensamiento mágico, un poco, Total. ¿no? Que te da una falsa seguridad, Claro. pero Eso que es. para enfrentar esa A ver ansiedad. si por eso se llama TikTok. porque Ojo, estás ahí ojo, compulsivo, ojo, compulsivo. Estás ahí todo el rato. Claro. Oye, y bueno, vale, nos enfrentamos a la ansiedad, gestionamos, es que dosificamos, priorizamos, no procrastinar, reaprender en el estrés, que tengo aquí mis Sí, sí, apuntillas, la chuletilla. Pero luego, perdona, porque claro, entramos a un punto que si podemos hablar de ansiedad, por lo menos hay una canción, he hecho toda mi ansiedad. Sí. Vale, te podemos tener y echarla, ¿no? O podemos enfrentarla. El estrés, de hecho, el estrés es una cosa que es como, no voy a decir un pecado, pero o sea, yo digo estoy estresado y, oye, Bueno, qué bien, estoy se ocupado, acepta, qué bien. sí. Menos mal, eso es un hombre de bien. Como Satanás, que es el más hiperactivo del mundo mundial. Qué bien que estás ocupado, bien, gloria a Dios. Pero, bueno, y aún así es un problema y hay que trabajarlo. Pero cuando llegamos al top 3, ¿no? Que es el tema de cuadro depresivo o una depresión o aportas un poquito, de repente sí que nos encontramos con una demonización, ¿no? de la depresión. Pero chicos, si es que no te pasa nada. Pero si es que no... Anímate, hombre. Ya. Una mili le hace falta ¿Sí o no? Entonces, ¿puedes hablarnos, traer un poquito de luz en este contexto? Porque hay mucha gente que tanto en pandemia como en su hogar lo sufre, no lo sabe, no se da cuenta y encima a veces el contexto no ayuda. A resolver esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Hay que distinguir, para empezar, que todas las depresiones no son iguales. Hay depresiones que tienen un componente biológico muy fuerte, igual que hay problemas de ansiedad como el TOC, que tienen un componente genético muy bestia, ¿vale? Se heredan de padres a hijos, no es solamente una cuestión de aprendizaje, es que por eso las medicaciones también funcionan, porque hay una parte biológica implicada, ¿no? Entonces, hay depresiones que son parte de la química caída de nuestro cerebro y esas pues, son las que se llaman endógenas y de hecho... Química caída, ¿eh? Química caída. Atención, me gusta. Yo estoy convencida de eso. Y bueno, pues eso, para eso está la medicación también, ¿no? Y son personas que dices, mira, pues es que estoy teniendo esta reacción, pero no sé de qué sale. Soy consciente de que soy un privilegiado, mi vida funciona, amo al Señor, pero lucho con esto. Eso sí, mira, estoy intentando que esto me acerque más al Señor, me agarro con uñas y dientes. Oye, esto a mí me está sirviendo para... Yo he hablado con personas que me han llegado a decir, y gente muy cercana, que me decía, mira, yo necesitaba querer morirme para encontrarme de una manera tan relevante con el Señor que esto me ha reconectado con Él, me ha hecho agarrarme más, entonces esa depresión ha ayudado a... las que son endógenas, digo, pues uno no las elige, están y hay que tratarlas de una manera. Hay depresiones que sí que son producto de pecados. Si una persona está entristeciéndose sistemáticamente porque las cosas no son como él quiere, o porque piensa que el Señor le debería dar tal o cual cuando el Señor nunca le ha prometido ciertas cosas, o se decepciona de Dios y empieza a tener esa amargura contra Dios, porque bueno, pues el evangelio que ha entendido es uno que se ha imaginado que, bueno, pues a su medida, ¿no? Pero Dios defrauda pues al que se hace un evangelio a su medida, claro, porque hay cosas que Dios no ha prometido. Esa depresión es fruto de pecado, y yo estoy convencida de que sí.
Entonces puedes estar súper deprimido, pero claro, hay depresiones en las que uno está viviendo una determinada situación, pues por duelo, por pérdida y tal, y lo que hay es un proceso. En ningún momento estamos en cero pecado en nuestra vida, quiero decir, ya nos gustaría. David decía, líbrame de los que me son ocultos. Es que hay muchas cosas que no estamos pudiendo pensar, hacer, sentir como el Señor querría, ¿no? Ahora, son el fruto de una vivencia de pecado establecido en tu vida, en el sentido que dices, pues venga, pues como hay gracia, pues que sobreabunde la gracia, en plan voy a sobreabundar en pecado, que total, no pasa nada. No se da cuenta. No, es que eso no es de lo que estamos hablando. Ahora, estamos a veces cargando tintas sobre las espaldas de gente que, oye, pues es que lucha, pues eso, con una química caída, con una situación dramática. Yo conozco personas, por ejemplo, que han entrado en proceso depresivo serio, pues porque su padre ha fallecido sin aceptar al Señor. Y a ver, hay una tristeza chunga, legítima ahí. Otra cosa es que ya eso te produzca una amargura, como digo, una tristeza para muerte en el sentido de, pues ya me rebelo contra Dios, o Dios me ha defraudado. No, mira, a tu padre o a tu madre se le ha presentado el mensaje del Evangelio y tu madre o tu padre, en un libre albedrío que el Señor le ha dado, pues ha escogido tal o cual. Pero claro, procesar todo eso requiere elaborar las emociones, que sería el antídoto, ¿no? O sea, si en el estrés era el tema de reaprender, en el tema de la ansiedad era enfrentarse, pues en el caso de las emociones que nos hacen malestar y tal, es elabóralo, aunque te duele. Aunque te duela, pero es bueno que te pongas ahí delante y que intentes pensar, vale, me duele, pero ¿por qué me duele? ¿Qué está pasando aquí? ¿Esto es para vida o es para muerte? ¿Me ayuda a acercarme al Señor o por el contrario estoy dándome cuenta que quizá tengo una visión acerca del Señor que es una visión sesgada? ¿Me estoy enrocando en mi propia postura? Bueno, pues tenemos que ver para qué estamos usando esto. Es curioso porque cuando una persona que está viviendo depresión utiliza la pregunta ¿para qué? Y se da buenas respuestas, es fantástico porque ahí pega una subida, ¿no? Un repunte de arriba. Ahora, la pregunta cáncer de la depresión también es el para qué cuando se utiliza mal esto. ¿Para qué me voy a levantar para la mañana? ¿Para qué me voy a duchar? ¿Para qué voy a llevar a los niños al colegio? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué? Cuando se hace de manera retórica es muy tóxica, ¿no? Ahí está. El easy es, por otro lado, la pregunta cáncer de la ansiedad. ¿Y si pasa tal? ¿Y si pasa cual? ¿Y si resulta que no me bajo del autobús y me da un chungo? ¿Y si no me ayuda nadie? ¿Y si resulta que no? El cáncer del estrés es la procrastinación. Porque en el estrés el problema es que la situación que tengo delante es muy difícil, siento que no tengo recursos, entonces no me salen las cuentas, pero cuando procrastino hago peor la situación y todavía me quedo con menos tiempo. Entonces ensancho todavía más la distancia y ya no me salen las cuentas de ninguna manera. Así que cada tema tiene su cáncer también. Y estaba pensando que obviamente no tiene una relación lineal ni directa, pero que sí que se puede dar el caso a veces, ¿no? De decir, estoy en una situación de estrés que no sé gestionar, que además me genera unas ansiedades de cara al futuro y unas incertidumbres porque no las puedo gestionar, y cuando el cuerpo dice hasta aquí, te da una sensación de indefensión, de ¿para qué? ¿No? ¿Y para qué voy a seguir? Entonces es cuando te metes ahí en la esquina, ¿no? Ahí está. Te vas a la esquina ahí a morir. Bueno, y se cierra el círculo, si me apura. O sea, sí hay una secuencia lineal. Ajá. De hecho, hay un altísimo porcentaje de patrones de ansiedad que vienen de un estrés mal gestionado y mogollón de patrones de depresión que vienen de lo anterior mal gestionado, que es el estrés y la ansiedad. Pero es que cuando uno además está en periodo depresivo, lo que sucede también es que, como tú te sientes indefenso, lo que sientes es realmente que la situación te desborda y que tienes cada vez menos recursos porque estás mermado. Tu sistema nervioso está por debajo de lo que tú sabes que sería normal. Te estás estresando. Te estás estresando. Entonces, al final eso da lugar a nuevo desbordamiento. Es un círculo vicioso en toda regla. ¿Que lo cortas a tiempo? No pasa nada, fenómeno, porque, oye, atajamos por la vía del estrés, de la ansiedad, de la depresión y la cosa se resuelve. ¿Que no lo abordas? Espiral, autodestructiva. Oye, que hay cristianos que se suicidan. Y lo sabemos, ¿no? Una pregunta, Lidia. ¿Cómo podemos romper ese círculo vicioso? ¿Hay alguien ahora en su casa y está escuchando el podcast, se está viendo a sí mismo y está diciendo, jolín, estoy en el 1, yo estoy en el aquí, 2. Claro. me ha costado admitirlo?
¿Qué puede hacer a nivel práctico para empezar a romper ese ciclo? Hombre, ya para empezar a ponerle nombre me parece un avance, porque esto es una de las cosas que tenía que pasar, ¿no? Que yo creo que la pandemia ha traído para bien, que es empezar a ponerle nombre y apellidos a las cosas que nos pasan y que no se nos caiga ningún anillo por decir, oye, a mí me pasa esto. Sí, identificarlo, porque no saber es terrible. Eso claro, es. Si no sabes, que no puedes hacer nada al respecto por ignorancia, ¿no? Una vez que lo sabes, tú tienes que ver, si ya estás en el círculo vicioso, a ver, tú puedes hacer ciertas intentonas por intentar poner en marcha esto a la repetición de, bueno, pues voy a ir dosificándome, bajo el ritmo, voy un poquito de perfil bajo, me recuerdo ciertas promesas que sé que el Señor me da, intento darme autoinstrucciones bíblicas, esto es un concepto psicológico, sobre lo que sé, de qué lleno mi mente, mis incertidumbres, cómo las relleno, de todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, de eso voy a rellenar. Pero ¿qué pasa cuando uno intenta y no puede? Ahí es donde creo que, a ver, no es que sea obligatorio ir al profesional, no es que todo cristiano tiene que ir al psicólogo. Lo que yo me pregunto es, oye, si tenemos profesionales cristianos, ¿cuál es el problema en que alguien que está necesitando una ayuda profesional, que además si fuera un problema médico iría al médico, y si fuera un problema de ingeniería iría a un ingeniero, y si necesitara un arquitecto iría a un arquitecto o un aparejador, no, al psicólogo no puedes ir, porque es que entonces te falta fe? Pues me lo van a tener que explicar muy bien, porque a mí no me salen las cuentas. O sea, es la ley del embudo. Y entonces, no digo, insisto, que haya que ir sí o sí, pero es legítimo y puede ser conveniente para no caer en ciertas esclavitudes cuando encima tenemos recursos que el Señor nos pone. O sea, y a veces decimos, no, pero yo voy a orar para que el Señor, y solo el Señor me rescate. Y tú dices, bueno, vamos a ver, no sé si creo que era mi marido, sí, eras tú, era mi marido el que me contaba un chiste buenísimo. Sí. Que era algo así como un náufrago que está ahí en medio del mar y ora al Señor para que el Señor le rescate del naufragio, ¿no? Y entonces viene un primer barco y dice, no me voy a subir porque es que yo estoy esperando, yo he orado, yo soy cristiano, yo he orado al Señor para que venga a rescatarme. El barco se va y pasa un segundo barco y tampoco no quiere, porque yo soy un hombre de fe y a mí me va a venir a rescatar el Señor, yo he orado y yo me quedo aquí. Y pasa un tercer barco y pasa de largo y el Señor se muere al final. Y ya en presencia del Señor, y no hay falta de respeto en lo que voy a decir, pero es una ilustración. Una parábola. Dios dialoga con él. Oye, él le pregunta a Dios, ¿no? Oye, que yo te he orado, ¿cómo es posible que no has venido a buscarme? Si te mandé 3 barcos. O sea, esta idea de ¿tenemos recursos? No, pero yo es que quiero que estamos esperando una especie de manifestación tipo transfiguración para entonces entender que es el Señor. Claro. El Señor está conmigo entre los que me ayudan. Lo dice el Salmo 118. No, pero si es psicólogo, no. ¿Por qué? Sí. Si es un psicólogo que no te va a llevar hacia ningún sitio que sea antibíblico, no vayas a un psicólogo no cristiano si eres cristiano, más que nada porque te vas a tener que dejar la fe en la puerta y no te va a servir. Es muy interesante que el psicólogo con el que vayas a hablar pueda dialogar contigo y tú con él en términos de fe, porque cuando tú estás mal, estás deprimido, estás ansioso, estás estresado, ¿qué pasa? Que la fe no juega un papel en tu vida en ese momento. Claro. Es el momento extra importante para hablar en términos de fe. Es el lugar más íntimo de tu psique. Claro. Sí. Entonces, si en ese momento tú entiendes que la aportación que hace un profesional que es cristiano va a ser positiva y buena, ¿cuál es el problema? ¿Es antibíblico? Honestamente creo que no. Pero bueno, no es que mi pastor no lo ve bien. Bueno, a ver, yo no me voy a poner aquí a criticar a nadie. Ahora creo que cada cual, delante de quien se tiene que poner, es delante del Señor y delante de la palabra. Y los pastores, como los psicólogos, como cualquiera, no somos infalibles ninguno. Bueno, y están los temas de conciencia, ¿no? Lidia Dixit, Academia de la Biblia nos hace responsable de las aviones. No, pero hay algo también muy bonito aquí por ir aterrizando también, porque está genial. Lidia, ¿tú estás bien? Yo también. Pero por ir aterrizando... Cuidado también con esta idea, porque hemos hablado del estrés, de la ansiedad, la depresión, pero también hemos hablado de que esto puede ser una espiral y muchas veces la gente puede llegar a consulta ya habiéndole dado 4 vueltas al proceso. Pero hay algo que a mí me apasiona de la psicología y la fe y con la Biblia, y es el tema de trabajar la higiene, ¿no? La higiene mental. O sea, no solamente uno es médico o uno estudia medicina para curar, sino para prevenir, es decir, y tener buenos hábitos o buenas prácticas, buena praxis también de tu higiene mental. Es decir, ¿cómo puedo prevenir el estrés o cómo puedo yo conocerme? Bueno, espérate, que aquí
aquí hay un semaforito que se me ha puesto en ámbar, o aquí cuidado con la ansiedad, o aquí si yo estoy pasando un duelo, ¿cómo aprendo a pasarlo? En fin, higiene, ¿no? Yo creo que aquí también hay un valor muy importante de los psicólogos creyentes que nos ayuden a decir, oye, pues mira, igual que los médicos nos han dicho, mira, lávate las manos en pandemia, pues yo qué sé, ¿sabes? No compartes el chupachú con los niños. En fin, estas cuestiones yo creo que también higiene mental. Ahora ya te digo que no nos gusta un pimiento lo de prevenir. No, o sea, claro. De hecho, seguimos escarmentando no en cabeza ajena, sino en cabeza propia. ¿Cuánta gente conoces tú que porque se ha leído muchas veces Eclesiastés no ha metido la pata nunca? O sea, ahí están los elementos preventivos y seguimos cayendo en la misma piedra. Entonces, la Biblia en sí misma es preventiva. Es para que nos vaya bien. O sea, y da los mandamientos y pautas e indicaciones, Pablo escribe a Timoteo, y tú cuida de ti mismo, ¿no? Y esa pauta de discipulado, de aprender a hacer buen uso de ciertas cosas, y si incluso tienes que meter un poquito de vino por causa de tu estómago, una copichuela, claro. Pues se mete, ¿no? Entonces, en esto pasa igual. El problema es que, en general, los seres humanos somos no solo torpes, sino profundamente necios, y de eso habla alto y claro Proverbios también, porque no todo es a veces el bueno y el malo, está el necio también, ¿no? El que sabiendo hacer lo bueno pues no lo hace, pues porque es más listo que piensa él, ¿no? En su propia opinión, y entonces se estrella. Hay un tema de naturaleza y pareciera que estamos más dispuestos a hacer cosas cuando... Yo ya no digo cuando vemos que las orejas del lobo están por ahí. No, a veces tenemos que tener al lobo sentado a la mesa para empezar a hacer lo que hay que hacer. Somos torpes en ese sentido, pero por necedad. Queremos, y eso es muy de este tiempo, es muy posmoderno, buscar atajos. Esa obsesión que tiene el mundo de buscar la felicidad a toda costa, nosotros rápido, la tenemos a veces ya. también, ¿eh? Hackear la vida, ¿no? Resultados. O sea, la vida cristiana, además, es una maratón de 3 pares de narices. Y claro, el proceso de santificación no le gusta a nadie, porque significa, oye, estar sometido a fuego, ¿no? Y hay cosas que no aprendemos si no es en la prueba. Y, oye, pues el Señor ha establecido y decidido que la manera en la que aprendemos ciertas lecciones sea a través del crisol de esto, ¿no? Claro. Entonces, hay una parte que para que nos vaya bien podemos enfocar preventivamente, y ahí es donde creo que poner oído realmente a lo que el Señor nos dice que es bueno y es malo, a lo que nos va a ir mejor, lo que nos va a ir peor, y atender a esa voz nos marca un camino bastante claro. Muchas de las cosas que a veces vivimos son fruto de decisiones necias de nuestra parte, y eso nos toca reconocerlo. Todas las situaciones, no. A veces también vivimos las consecuencias de decisiones necias de otros, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, hay una mezcla de todo eso, pero el tema del autocuidado, desde luego, es un tema en la Biblia, y no solamente en plan, pues eso, físicamente o psicológicamente. Esa idea del camino de Jesús, el camino que Dios marca para que nos vaya bien, holístico, es una idea mucho además, más amplia. ¿no? Eso es. Física, psicológica, espiritualmente. Lidia, para terminar, ¿podrías hablarnos de Para Vivir Mejor? Para que nos vaya bien. Para que nos vaya Sí, bien. porque... de la Para vivir plataforma. mejor, Sí, porque mucha gente habrá dicho, escucha, yo quiero saber más, tal, ¿dónde puedo encontrar a Lidia? O tener más información de esta Porfa. conexión entre fe, psicología, salud mental, higiene mental, cuestiones preventivas. ¿Cómo podemos seguir explorando? Sí. Para que nos vaya bien.com es la plataforma donde ¿Te ha puesto estamos... aquí? ¿Te ha puesto aquí? Está puesto ¿Dónde está ahí. puesto aquí? Ahí. Es la plataforma donde lo que yo estoy intentando, con mis limitaciones, que son muchísimas, es que la gente cristiana que quiere entender ciertas cosas, pues como las estamos hablando esta tarde o esta mañana, aquí en plan, desde un punto de vista de psicología seria, pero desde un punto de vista de con la Biblia en la mano, y que no quieren irse, porque creo que no es bueno irse al libro de autoayuda, pues tengan un espacio donde puedan decir, oye, a mí esto me gustaría que me lo explicara más, yo quiero escuchar clases sobre esto, ¿no? Yo quiero saber qué es esto con más profundidad, y que incluso me plantee ejercicios y que haya materiales que me puedo descargar, y nos podemos ir a donde sea a comprar un libro de autoayuda. El problema es que vas a tener que hacer un filtrado que a lo mejor no sabes hacer, porque no sabes ciertas cosas sobre psicología o no sabes ciertas cuestiones que quizá yo he tenido que estudiar con la Biblia en la mano, pues porque llevo 25 años haciendo ese cribado. Que ya has hecho el trabajo, que ya está adelantado un poco, ¿no? Entonces, muchísimo por recorrer, todavía, vamos, nos queda todo. Pero ahí en paraquenosvayabien.com explico cuál es la urgencia, por una parte, que deberíamos tener todos los cristianos de que estos temas nos importen, nos interesen. De cara a la misión, tú no puedes charlar con alguien que está con depresión y soltarle un rollo patatero, con perdón, de todo lo que te has aprendido, rollo trivial bíblico. ¿Estás triste? No estés triste.
o no puede estar triste el Intrigan. corazón que tiene a Cristo, lo que decíamos antes. No, pues a ver, escucha lo que a esa persona le está pasando y preséntale a un Dios que es relevante para su sensación de indefensión. Un Dios que le puede dar propósito, que trae esperanza, que da respuestas en la tristeza, que no te va a quitar necesariamente la circunstancia que te produce tristeza, pero te dice yo voy contigo. Pero para eso tú tienes que saber en qué consiste mínimamente una depresión o en qué consiste mínimamente... porque Jesús hablaba pues, con la mujer samaritana de lo que significaba tener sed y de lo que representaba tener que ir todos los días a un pozo y del tipo de vida que ella llevaba y conecta con la situación vivencial que está teniendo esa mujer. Para nosotros, cristianos, no es que sea opcional, creo yo, el tener una mínima noción sobre estas cosas porque nos va a pasar a nosotros, le va a pasar a nuestros hijos o a nuestros padres, a un vecino, a la gente de la calle. Entonces, ahí, en esa plataforma, pueden encontrar materiales de este tipo que pueden usar con la tranquilidad de que están filtrados, están cribados, están analizados con la Biblia en la mano y estoy argumentando constantemente por qué sí o por qué no a ciertas cosas. Incluso propongo técnicas. Mira, un psicólogo te propondría esto. ¿Esto es compatible con la Biblia? Las autoinstrucciones. Oye, depende de qué llenas tu mente. Claro. ¿Es compatible la meditación? Nos lo preguntan a veces. ¿No? La meditación es una disciplina espiritual tremendamente bíblica. Ahora, ¿meditas vaciando tu mente o la llenas del Señor en esa meditación? ¿La llenas de sus promesas? Eso es lo que hacemos en paraquenosvayabien.com. Entonces, hay gente ahí que se está suscribiendo pues porque quiere tener acceso a esos materiales, hay gente que simplemente dice, oye, yo no tengo tiempo para ver clases, pero quiero apoyar lo que estás haciendo, me parece importante, no conozco ninguna otra plataforma que lo haga y se están sumando. Es lo que a mí me da el tiempo y los recursos al final, ¿no? Para poder dedicarme a hacer esto y ir produciéndolo. Y si desde luego hay utilidad en eso, pues si el Señor me lo permite voy a seguir. Y se va ahí, de esa manera, a través de esa página, se llega ahí. Muchas gracias. Pues muy bien, Lidia, muchas gracias. Nos tenemos que ir con la Academia de la Biblia. Tenemos una alumna de la Academia aventajada, se dice. Una alumna de la Academia de la Biblia aventajada para que nos vaya bien. Eso es un toc. Toc. Y también la podemos ver en Instagram. Al libro, bueno, esto es un libro que está muy bien. Psicología del cambio, preparados para un nuevo comienzo, pero tiene más. Es que siempre, ahora ya hay otro. Hay unos pocos. Hay unos pocos por ahí. Pero bueno, este está muy bien, yo lo he leído, lo compré en Amazon. Yo pensaba que me lo iba a regalar Lidia, pero me lo compré en Amazon. No le dio tiempo. Qué malvado. Yo todavía no me lo he comprado. Y tú todavía no te lo has comprado. Y nada, nos seguimos viendo. Se vienen cositas, se cosen benitas. Y nos vamos para Israel, Andrés. Así es, amigo. Así que disfrutad de este podcast. Mañana, tarde, noche, cuando queráis podéis verlo, compartirlo. Y suscribiros si queréis. Siempre se dice no subscribe. Y darle like y compartirlo. Dejar un comentario. Y dejar un comentario y decir, oye, esto ayuda. me ha gustado mucho por esto. Sí. Tienes que empezar siempre la frase por eso. Y nada, gracias Irra por estar ahí. Y gracias Guille, con ese corte de pelo nuevo que te has hecho y ese pantalón. ¿Hagan al Valencia o no? ¿Hagan al Valencia? Hagan al Valencia, mantenemos en primera. Está más relajado. Andrés, nos vemos el miércoles, Dios mediante. Te veo en Tel Aviv. ¿Vale? Adiós a todos los podcasters. Chao, gracias Lidia.